Estoy seguro de que les gustaría unirse a mí para agradecer a los Sunco Singers por ese hermoso himno de la Reforma. Y también me gustaría agradecer a nuestros líderes de adoración de hoy, a quienes eligieron esos himnos. El último que cantamos, Grande es tu fidelidad. Es uno de mis favoritos personales. Me gusta tanto que está en mi testamento, para leerse o cantarse en mi funeral. Me gusta del himno Grande es tu fidelidad, su contexto. Tus misericordias son nuevas cada mañana. En Lamentaciones 3, cuando Jerusalén fue destruida y el pueblo exiliado, Lamentaciones es el profeta lamentando que su nación se desmorona. Y en medio del capítulo de Lamentaciones, él dice: el amor inquebrantable del Señor nunca se acaba. Sus misericordias nunca tienen fin. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Esa canción, Grande es tu fidelidad, proviene de un pasaje de la Biblia, donde el escritor lamenta que su nación parece desmoronarse ante sus ojos, y aún así afirma la fidelidad de Dios en medio de la crisis. Muchas gracias por esa elección de himno, por Grande es tu fidelidad. Quisiera darles una cálida bienvenida. Bienvenidos a quienes nos ven en línea. En Estados Unidos, Canadá, el Pacífico Sur, Europa, oramos por Internet estable. Nuestro sermón, un llamado a la nobleza adventista. Aquellos que conocen la herencia y la reforma saben que Lutero escribió un llamado a la nobleza alemana, que se difundió en Europa. Por eso titulé este mensaje un llamado a la nobleza adventista. Este sermón no es solo para nosotros aquí, sino también para la señora fisioterapeuta que perdió su trabajo por una declaración adventista, y para miembros globales que han perdido sus empleos por la posición de la Conferencia General sobre las vacunas. Este sermón es para ustedes. Para nuestros líderes de iglesia, ley, lo digo con respeto y amor, este sermón también es para ustedes. He estado en esto un tiempo, viajé mucho y conozco a la mayoría de los líderes de la iglesia. Diría, son de las personas más trabajadoras. Si quiero contactar al asesor legal de la Conferencia General, el hermano Deugmechian, le envío un correo a las 5:30 a.m. y responde entre 5:30 y 6:00. Recibo respuesta. Él trabaja jornadas largas. He observado al elder Wilson durante muchos años y puedo decir, es un hombre de Dios, humilde, tal vez sea su forma de vivir. Él bebe de los manantiales de la salvación a diario. Al observarlo en un comité, se nota que es un hombre por quien fluyen aguas vivas. Doy este sermón hoy a los líderes de la iglesia, quienes considero mis amigos personales, con quienes he trabajado y espero servir hasta el regreso de Jesús. Pero como ministro del Evangelio también es mi responsabilidad decir la verdad. Y por eso hoy quiero compartir la verdad con amor. No porque sea superior o mejor, sino porque estoy inundado de personas que se comunican conmigo y me dicen, estoy a punto de perder mi trabajo, ¿qué puedo hacer? Y me siento abandonado y traicionado, y en todos lados me dicen que esto no es un tema de libertad religiosa, así que el problema soy yo. Así que hoy hablo en nombre de los innumerables adventistas en todo el mundo, que están luchando con un sentimiento de alienación, porque se nos dice repetidamente que la posición de la Iglesia Mundial sobre las vacunas es X, y que esa posición excluye las exenciones religiosas. Y así que no es un tema difícil de abordar, pero voy a dar lo mejor de mí. Y pasé un tiempo orando y reflexionando sobre este sermón. No es un sermón estándar como tal, pero sí creo que en una era de engaño debemos levantarnos y decir la verdad, y luego las consecuencias se desarrollarán por sí solas. Digo esto con amor a mis amigos en el liderazgo de la Iglesia Adventista Mundial, a quienes han sido clave en estas decisiones.
No hablo solo yo, sino por multitudes de adventistas en Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica, Australia, Alemania, Suecia, Nueva Zelanda, que ven esto ahora. Hay personas en todo el mundo viendo este sermón, porque algo está podrido en el corazón de Dinamarca. Así que para nuestra introducción, solo quiero leerles una carta que llegó hace poco. Solo asegúrense, predicar hoy es difícil, hay dispositivos, asegúrense. Tengo mi control remoto aquí. Así que es un llamamiento a la nobleza adventista. Así que de lo que vamos a hablar, bueno, la introducción, vamos a tener 4 partes. Vamos a tener una perspectiva institucional, luego vamos a ver una perspectiva teológica, una perspectiva bíblica, después vamos a analizar una perspectiva financiera sobre estas declaraciones acerca de la inmunización que están causando tanto daño a los adventistas y luego vamos a sacar nuestras conclusiones aquí juntos. Así que a modo de introducción, tengo aquí una carta que llegó a un adventista en Canadá, quien tal vez esté viendo este mismo sermón hoy. Esto es de un empleador en Canadá para una hermana en Cristo. Cito, esto es del empleador para la señora. Él dice, según la declaración de la hoy Iglesia Adventista del Séptimo Día sobre el COVID-19, la Iglesia anima a sus miembros a considerar la inmunización responsable. Esta declaración dice, y luego la carta cita, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en consulta con los Departamentos de Salud, Asuntos Públicos y Libertad Religiosa de la Conferencia General, está convencida que los programas de vacunación, las vacunas contra el COVID o AIF, son importantes para la seguridad y salud de miembros y comunidad. Por lo tanto, las reclamaciones de libertad religiosa no se usan apropiadamente al objetar mandatos gubernamentales o programas de empleadores para la salud pública. Fin de la cita. Declaración citada de la conferencia. Conclusión del empleador. He revisado su solicitud y la información de respaldo. Como adventista, usted no ha expresado una creencia religiosa sinceramente sostenida que le impida cumplir con el programa de vacunación obligatoria de la universidad. Por este motivo, su solicitud es denegada y se espera que cumpla con el programa de vacunación obligatoria. Así que se espera que esta persona se vacune para poder mantener su empleo en la universidad. He oído de muchos casos de estudiantes en diferentes países, no solo en Estados Unidos, incluyendo Canadá, estudiantes a quienes se les niega el acceso a la universidad, personas despedidas porque los empleadores citan la posición de la Iglesia Adventista sobre vacunas y mandatos. Así que ahora estamos experimentando una profunda división a nivel mundial como planeta y también estamos experimentando división dentro de la Iglesia Adventista, porque basado en la posición oficial de la denominación de que los mandatos de vacunación no son un asunto religioso ni de libertad religiosa, sino laboral, que los adventistas no tienen razón teológica, religiosa o basada en la fe para no participar en los programas de inmunización, sean obligatorios o no. ¿Cómo llegamos aquí y cómo respondemos? Veamos los documentos problemáticos. Primero vamos a analizar la perspectiva institucional sobre estas declaraciones. Esta es la primera declaración, y es importante siempre volver a los documentos fuente. Imprímanlo en adventist.org, busquen declaraciones oficiales, escriban inmunización y aparecerá. Votado ADCOM, Comité Administrativo, Asociación General. 15 de abril 2015. Esto fue mucho antes de que el COVID estuviera en la mente de alguien. Esta declaración fue votada cuando la definición de vacuna era una sustancia introducida en el cuerpo para inducir inmunidad contra una enfermedad, antes de que cambiara a una sustancia para dar inmunidad al fabricante, pero solo para estimular la respuesta del cuerpo a enfermedades en general, una definición muy diluida. La declaración de ADCOM dice lo siguiente, pueden seguirme en la pantalla. Dice, la Iglesia Adventista del Séptimo Día pone un fuerte énfasis en la salud y el bienestar.
El énfasis adventista en la salud se basa en la Biblia, los escritos de Ellen G. de White y en literatura científica revisada. Por lo tanto, alentamos la inmunización, vacunación responsable, y no tenemos ninguna razón religiosa o basada en la fe para no animar a nuestros miembros a participar de manera responsable en programas de inmunización protectora y preventiva. Valoramos la salud y seguridad de la población, incluyendo el mantenimiento de la inmunidad colectiva. No somos la conciencia de cada miembro de la Iglesia y reconocemos las decisiones personales. La elección de vacunarse o no vacunarse no es ni debe ser vista como dogma ni doctrina de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Así que ese es el documento fundamental. Y solo como dato, fue aprobado en 2015, justo antes de la sesión de la Conferencia General de 2015. Fue aprobado por el Comité Administrativo, al que llamaremos ADCOM de aquí en adelante. Para quienes no han pasado mucho tiempo en admin, un ADCOM es un comité interno para asuntos menores. No es el comité ejecutivo ni la junta directiva. Pero esto fue aprobado por el Comité Administrativo de la Conferencia General antes de la sesión de la Conferencia General de 2015. Tras la apelación de Liberty and Health, firmada por más de 20,000 personas, pidiendo a la Iglesia Mundial retirar su posición sobre la vacunación, la Conferencia General emitió una declaración posterior, llamada Declaración de Reafirmación. Aquí está, y es demasiado larga y extensa para ponerla en la pantalla, pero la vamos a llamar la Declaración de Reafirmación. Fue publicada, el 25 de octubre de 2021, así que fue hace solo un par de meses y fue votada por la Administración, Ministerios de Salud, Asuntos Públicos y Libertad Religiosa, Asesoría Legal, Loma Linda University Health. Primero, tenemos la declaración de ADCOM de 2015. Después de que Liberty and Health emitiera su llamado, al que respondieron más de 20,000 adventistas escribiendo y firmando, se emitió la declaración de reafirmación, que entró en más detalle que la original. Esto se emitió en octubre de 2021, poco antes de eso. La NAD decidió emitir propia declaración sobre vacunación que esencialmente reformula y remite la declaración de 2015. Y esta declaración de la NAD se emitió en marzo de 2021. Así que, en mi opinión, al revisar estas tres declaraciones, aquí tenemos la declaración de ADCOM de 2015, la declaración de reafirmación de octubre de 2021 y la propia declaración de la NAD. La declaración de la NAD es esencialmente una reiteración de la de 2015, así que podemos dejar esa a un lado. Y como ya sabemos por los debates sobre la ordenación de mujeres, las divisiones de la Unión no tienen su propia feligresía, no pueden tomar decisiones teológicas por sí mismas. Así que, en realidad, la división no tiene derecho a emitir declaraciones teológicas. Así que nos quedamos con la declaración de ADCOM de 2015 y la declaración de reafirmación de 2021. ¿Están todos conmigo hasta aquí en esto? Sí, de acuerdo. Entonces, tenemos la declaración de la NAD de marzo de 2021. Ahora, Shu, ¿cómo entendemos estas declaraciones? Bueno, esta es una foto de un miembro muy famoso del Parlamento británico, Tony Benn. Estuve en desacuerdo con prácticamente todo lo que él dijo alguna vez. Él era un admirador de Mao Zedong. Era un amigo de la Unión Soviética. Si alguna vez había un terrorista en la ciudad, él era su mejor amigo. Ahora está muerto. Pero era un hombre que defendía lo que creía. Y aunque yo no estaba de acuerdo con nada de lo que decía, al menos podías confiar en que hablaba con honestidad. Murió, hace unos 20 años de demencia. Así que, en mi opinión, él tuvo un inicio muy temprano de demencia, como a los 16 años. Tony Benn tenía 5 preguntas excelentes que deberíamos hacernos hoy. Cuando se encontraba con alguien en autoridad o en el poder, él hacía estas 5 preguntas. Primero, ¿qué poder tienes? ¿O qué autoridad tienes? 2, ¿de dónde obtuviste ese poder?
3. En interés de quién ejerces ese poder y autoridad. Número 4. ¿Ante quién eres responsable? Y número 5. ¿Cómo podemos deshacernos de ti? Son buenas preguntas, ¿verdad? Si analizas las primeras 4 preguntas y obtienes las respuestas, decides si quieres ejercer la quinta pregunta o no. Pero esas son 5 buenas preguntas. Para prevenir que se desarrolle el totalitarismo en una sociedad, hacer estas preguntas y esperar una respuesta honesta. Ahora, hoy solo vamos a hacer la primera pregunta, que es, ¿qué poder o qué autoridad tienes realmente? ¿Qué autoridad tienen estos organismos para emitir declaraciones? Si no la tienen, declaraciones deben ser revocadas. ¿De acuerdo? Muy bien. Así que primero vamos a dirigirnos al ADCOM de la Conferencia General. Ahora, el ADCOM es el Comité Administrativo de la Conferencia General. Es el Comité Administrativo interno de la Conferencia General. El ADCOM no tiene autoridad inherente, sino que su autoridad le es delegada por los miembros laicos de la Iglesia Mundial cuando votamos actualizaciones del manual de políticas en cada sesión. Es decir, el ADCOM no tiene autoridad intrínseca ni inherente. Delegamos autoridad al ADCOM para que decida por nosotros, ya que no todos participamos en asuntos administrativos de la Conferencia General. ¿Cómo funciona esto? Es simplemente la estructura de la Iglesia. Somos la congregación de la Iglesia Adventista de Village y elegimos delegados en una sesión de negocios. Todos tenemos un voto. Los delegados asisten a cada sesión de circunscripción en la Zeros, Conferencia de Michigan. Cada iglesia envía delegados. Y esos delegados, que somos nosotros laicos, elegimos a los oficiales de la Conferencia de Michigan por 4 o 5 años. ¿Me siguen? Bien. Elegimos comité ejecutivo en la Conferencia de Michigan con mayoría laica. La mayoría de los miembros del Comité Ejecutivo de la Conferencia de Michigan no son empleados de la Iglesia con intereses propios, son laicos como tú y yo. El Comité Ejecutivo vota delegados para la Unión del Lago y luego la Unión del Lago, la Unión envía delegados a Conferencia General votado por el Comité Ejecutivo con mayoría laica. Así que en cada etapa del proceso tenemos una mayoría de representación laica. Y cuando se reúne la sesión de la Conferencia General, cada unión envía un cierto número de delegados. Los oficiales de la unión, presidente, secretario y tesorero, son miembros ex oficio en la lista de delegados de la Conferencia General. Y tienes delegados según el tamaño de tu membresía. Esos delegados son en su mayoría miembros laicos como nosotros. Entre sesiones de la Conferencia General, ¿cómo decide la Iglesia? Lo hace por el Comité Ejecutivo, que representa a los miembros de todo el mundo. El Comité Ejecutivo se reúne 2 veces al año. Se reúne en abril, eso se conoce como las reuniones de primavera, cuando revisan el informe de auditoría anterior. Y también la reunión más importante es el concilio anual, en octubre en Silver Spring, Maryland, en el edificio de la CG. Y el concilio anual vota las prioridades y las asignaciones de fondos para el siguiente año fiscal, que comienza en enero. El comité ejecutivo incluye las oficinas y los jefes de departamento de la CG, como los ministerios de salud, familia y juveniles. La mayoría de los miembros del comité ejecutivo son oficiales de uniones mundiales. No es un comité dirigido por laicos, pero como laicos, con nuestro voto y representantes en la Conferencia de Michigan, influimos, decidimos quiénes son nuestros oficiales de unión al combinar conferencias de nuestra Unión del Lago. Esos oficiales te representan en el Comité Ejecutivo de la Conferencia General. El Comité Ejecutivo se reúne 2 veces al año y la sesión de la Conferencia General cada 5 años. Como hay muchas decisiones administrativas diarias, hay otro comité, el ADCOM.
El ADCOM gestiona las operaciones diarias de la Conferencia General, como instalar un nuevo sistema de seguridad en las puertas. No hace falta que la Iglesia Mundial vote eso. Cambiar la tarifa de viáticos para quienes viajan a cierto país. Tampoco hace falta que la Iglesia Mundial vote eso, y así sucesivamente. La Conferencia General se reúne en sesión plenaria cada 5 años y el Comité Ejecutivo en la reunión de primavera y el concilio anual cada año, donde se toman las decisiones más importantes de la Iglesia. Por ejemplo, hace 2 años, antes del COVID, el Comité Ejecutivo votó una declaración actualizada sobre el aborto. ¿Recuerdas eso? Bien, ese es un tema teológico que afecta a cada uno de los miembros. Esa decisión no se le dio al ADCOM, porque el ADCOM se encarga de asuntos administrativos internos. No votaron la declaración sobre el aborto en el ADCOM, la votaron en el Comité Ejecutivo, que representa a toda la membresía entre las sesiones de la Conferencia General. Como la declaración sobre el aborto, el Comité Ejecutivo toma decisiones o declara si no se puede esperar a la próxima sesión de la Conferencia General, que afectan a todos mundialmente y suelen ser asuntos teológicos y espirituales. Para este ADCOM se reservan los temas administrativos internos y triviales de la sede de los adventistas. El ADCOM tiene autoridad para actuar según la política de funcionamiento de la Conferencia General. Es un libro hermoso y tiene algunas esquinas dobladas aquí. Este es el tipo de libro que lees si es necesario, pero en realidad es un libro esencial, porque Jesús dice, en todo, haz a los demás lo que te gustaría que hicieran contigo. Mateo 7:12. Esto explica internamente, dentro de las estructuras de la Iglesia, cómo sucede esto, ¿de acuerdo? La CG tiene 1, cada una de las 13 divisiones tiene 1, cada una de las más de 200 divisiones tiene 1, y cada conferencia, misión, sección de misión, campo e institución tiene 1. Debe haber 1000 de estos documentos repartidos por todo el mundo, pero aún así, si quieres leer algo interesante, este es el que puede ayudarte con el insomnio. Manual de Políticas de la Conferencia General. El ADCOM solo actúa donde tiene autoridad delegada y no puede hacer declaraciones teológicas que afecten a todos los adventistas. Ese es el punto. ¿Qué dice este documento que el ADCOM puede hacer? Veamos curiosidades administrativas. El ADCOM tiene autoridad delegada para cubrir, revisar acusaciones contra funcionarios de la CG y, si es necesario, ponerlos en licencia hasta que el comité investigue, convocar al comité para nombrar presidente, decidir patrocinios de inmigración para nuevos empleados en EEU, autorizar subtesoreros asociados como firmantes, recomendar enmiendas al manual de la Iglesia, autorizar auditorías excepcionales por GGAs, permitir políticas de inversión propias en instituciones, modificar requisitos de liquidez para subentidades, aprobar cambios en depósitos para empleados internacionales, establecer depósitos por país para ESI en la CG o sus instituciones. ¿Sigues conmigo, verdad? Aprobar reparto de costos para auditores externos como editores de guías de escuela sabática, editores nombrados por el Comité Ejecutivo. Aprobar que un funcionario saliente de la Asociación General asuma funciones limitadas en la transición. Arbitrar disputas entre casas editoras denominacionales. Apoyar el Comité del Espíritu de Profecía y la Junta de Publicaciones y de la Escuela Sabática. Nombrar comisiones de estudio a cargo de la división para evaluar uniones propuestas. Recomendar 20 delegados de la Asociación General al Comité Ejecutivo, recomendar cambios a la política. ¿No te encantaría servir en ese comité? Agradecemos a quienes sirven allí con el crecimiento de la Iglesia. Esto parece burocrático y formalizado, pero vivimos en una sociedad con sistemas para lo básico.
Si vives en una parte del mundo donde hay caos o anarquía, la Iglesia es un refugio de estabilidad y transparencia que busca eliminar los odios raciales, tribales y étnicos presentes en muchas regiones. Así que, ¿por qué todo esto? Hablamos desde Occidente, pero si vienes de un contexto de guerra civil o limpieza étnica, la política de funcionamiento de la Conferencia General y las políticas del campo, misión y división, son refugio de estabilidad, dignidad y transparencia en toma de decisiones. No es solo en realidad cumple una función muy útil. Al revisar la política de funcionamiento o FAFONI de la Conferencia General, el Comité Administrativo ADCOM tiene autoridad y poder delegados por la membresía mundial, por el modelo representativo para actuar en asuntos internos y empleados de la Conferencia General. Podemos estar de acuerdo. El ADCOM no tiene autoridad sobre asuntos teológicos o espirituales para todos desde 2015 hasta que Jesús regrese. Simplemente no tiene esa autoridad. Es un punto fundamental. Ahora todos asumimos que la tenían, que tienen la autoridad porque hicieron la declaración, pero estoy aquí hoy para decirles, tras muchos años en la administración, que el ADCOM no tiene esa autoridad delegada. Por lo tanto, la declaración es inválida. Si quienes emitieron la declaración no tenían la autoridad para hacerlo, lo cual es la base de toda la posición de la Iglesia sobre las vacunas, esta declaración debe ser revocada. Asuntos teológicos, como votar nuevas creencias fundamentales que afectan a adventistas, corresponden al plenario, con laicos votando, según B0506. La definición de creencias denominacionales la define la Asociación General en sesión. Los asuntos teológicos están confiados a la Iglesia Mundial, cuando deciden los laicos. El ADCOM, no hay ni un solo laico en ese ADCOM. Creo que cada persona que votó por esa declaración era empleado de la Iglesia, pagado con el diezmo u otras fuentes de ingresos, tienen un conflicto de interés al votar. Pronto lo veremos. La segunda es de reafirmación. Dice, vamos a echar un vistazo aquí. Volvamos al ADCOM. El ADCOM dice, animamos a la inmunización o vacunación responsable y no tenemos ninguna razón religiosa o basada en la fe. Esto es una declaración teológica. Como he dicho, el ADCOM no tiene derecho a hacer tal declaración. Esto se llama acto ultra vires. Ultra vires significa más allá. Vires viene del latín. La palabra latina para hombre es vir, vir. De ahí proviene la palabra viril o virilidad. Un hombre es viril si es masculino. Y así, un acto ultra vires significa que cuando el ADCOM votó esta declaración en 2015, estaban actuando más allá de los poderes que se les delegaron para hacer tal declaración. Entonces, llegamos a la declaración de reafirmación en sí, y la declaración de reafirmación es aún más intrigante. La declaración de reafirmación endureció la postura y se usa más que la original sobre vacunación para negar a los adventistas exenciones. ¿Por qué? La declaración dice, así, las reclamaciones de libertad religiosa no se aplican bien al objetar mandatos o programas que protegen la salud y seguridad. Ahora bien, de nuevo, ya saben, yo he revisado esto y se pueden resaltar varias cosas aquí, pero lo interesante es quién emitió esta declaración. La emite una combinación de la administración de la Asociación General, así que no es el ADCOM, son solo los administradores, los Instituto de Investigación Bíblica, Departamento Ministerio Salud Asociación General, Departamento Asuntos Públicos Libertad Religiosa, Oficina Asesoría Legal, Loma Linda University Health. Ahora, a riesgo de repetirme, solo quiero dejar esto claro: en ningún momento de la historia adventista, ni los miembros, ni la sesión, ni la Asociación General en sesión plenaria, ni el ADCOM, ni el Comité Ejecutivo han autorizado jamás a este grupo de personas a hacer tal declaración.
Es como si juntáramos, voy a reunir a 3 personas y vamos a emitir una declaración en nombre de la Iglesia Mundial. Es una declaración teológica que niega las exenciones religiosas a los adventistas de todo el mundo y fue hecha por personas sin autoridad para hacer tal declaración. Esto surgió como respuesta a la apelación de libertad y salud de Libedian. Lo entiendo, pero con respeto para quienes nos ven en línea, y lo digo con cariño. Nosotros, los miembros, nunca hemos delegado a este grupo de personas jamás la autoridad para hacer una declaración teológica como esa. Amén. Ustedes no tienen esa autoridad. La semana pasada, en la Corte Suprema sobre OSHA, la Corte determinó que OSHA no tenía la autoridad otorgada para imponer los mandatos. Hoy estoy aquí para decir lo mismo, que los miembros nunca en la historia adventista hemos dado a este grupo, a esta constelación de departamentos, el derecho de hacer declaraciones teológicas que nieguen las solicitudes de libertad religiosa de los miembros en todo el mundo. Amén. Así que, sin importar lo bien redactada que esté, esta declaración de reafirmación es inherentemente ilegítima, nula, y al igual que la declaración de ADCOM, debe ser revocada de inmediato. Amén. Además, nuestro sistema de gobiernos representativos requiere una mayoría de representación laica en el nivel de campo, de asociación, de unión, de división y en los foros de toma de decisiones de la sesión de la Asociación General. Y hasta donde puedo averiguar, todos los que votaron por esto y todos los que votaron por esto eran empleados remunerados de la Iglesia. Como veremos en breve, estaban operando bajo un profundo conflicto de intereses financieros. No hubo representación laica en la toma de decisiones, en las que los empleados de la Iglesia no perderán sus trabajos, pero los adventistas de todo el mundo sí los perderán. Hay algo mal en esto. Amén. Hay algo profundamente incorrecto. En un sistema que publica en la declaración de la Adventist Review un llamado a la exclusión apropiada de empleo y participación social, mientras que al mismo tiempo exige que esos miembros devuelvan sus diezmos a la institución que dice puede ser excluido del empleo. Algo está podrido en el corazón de Dinamarca. Amén. Incluso si la declaración de ADCOM y la de reafirmación fueran revocadas hoy, empleadores en todo el mundo han usado estas declaraciones para negar exenciones religiosas a los adventistas, quienes están perdiendo empleos y la posibilidad de estudiar las carreras que eligieron en la universidad. Cada día que estas declaraciones permanecen en el sitio web, los miembros de la Iglesia, que son inocentes, están pagando un precio terrible. Como la declaración de ADCOM excedió la autoridad delegada a ADCOM y la declaración de reafirmación fue emitida por un grupo ad hoc que nunca recibió autoridad para hacer tal declaración, creo que la Asociación General tiene la obligación moral de retirar ambas declaraciones de inmediato, pedir disculpas y hacer restitución a cada adventista que haya perdido su empleo, como resultado de que los empleadores usaran estas declaraciones ilegítimas para negar sus solicitudes de exención religiosa. Amén. Lo que nos lleva a la perspectiva teológica. Y vamos a profundizar en las escrituras aquí. La declaración de ADCOM incluye esta afirmación que ya hemos cubierto brevemente. Por lo tanto, alentamos la inmunización y vacunación responsable, y no tenemos ninguna razón religiosa o basada en la fe para no animar a nuestros miembros a participar responsablemente en programas de inmunización protectora y preventiva. Ahora bien, lo que esta declaración hace, en términos espirituales, es negarnos a ti y a mí la capacidad de afirmar las convicciones del Espíritu Santo respecto a las vacunas en nuestras vidas. Niega el derecho del Espíritu Santo a hablarte sobre este asunto y como tal representa un rechazo de facto del derecho del Espíritu Santo a hablarte sobre el tema de las vacunas. Este es el impacto teológico de esta declaración en particular. Ahora bien, la proclamación del Evangelio eterno en Apocalipsis 14 asume que, pese a los desacuerdos opuestos con la narrativa dominante de nuestro mundo caído, pese al aislamiento social, las demandas y dogmas de los medios, la exclusión económica, los mandatos laborales y, en última instancia, la pena de muerte, los habitantes de la tierra conservan libertad de conciencia para responder al llamado de temer a Dios y darle gloria, pues su juicio ha llegado. Dependemos de la libertad de conciencia hasta el final mismo en la proclamación de los mensajes de los 3 ángeles. Amén. No deberíamos negar la conciencia antes de que llegue esa crisis final.
Amén. Pero, ¿qué es tu conciencia? Porque podrías tener la conciencia cauterizada. Ahora bien, nuestra conciencia, diría yo en resumen, es una facultad interna dada por Dios mediante la cual el Espíritu Santo nos da conciencia de la moralidad de las acciones, pensamientos y decisiones. Romanos 2:15 lo describe así. Pablo dice, los cuales muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En este pasaje, el apóstol Pablo discute cómo juzga Dios a los gentiles que no han escuchado el Evangelio ni tienen la ley de Moisés, etc. Y él dice, bien, en el juicio final, Dios juzgará a los gentiles que nunca han escuchado el Evangelio, porque Dios sabe cómo les habló a través de sus conciencias y conoce los pensamientos conflictivos, acusadores o excusadores de sus mentes, cómo respondieron a los impulsos del Espíritu Santo en sus conciencias. Así es como Dios juzgará a quienes nunca han escuchado el Evangelio. Él los juzga de acuerdo a la luz. Tuvieron a través de su conciencia. Por nuestra conciencia, el Espíritu Santo da testimonio de lo que sabemos que es la voluntad de Dios. Romanos 9, versículo 1 dice, digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia da testimonio en el Espíritu Santo. Es decir, por nuestra conciencia, el Espíritu Santo nos revela la voluntad de Dios, tanto a nivel individual como comunitario. Pero también es posible tener la conciencia cauterizada. Así que 1 Timoteo 4, 1, 2 dice lo siguiente, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, hablarán mentiras. Y así, nuestra conciencia puede estar cauterizada. Podemos perder la capacidad de escuchar al Espíritu Santo a través de nuestra conciencia, por una repetida negativa a escuchar al Espíritu Santo, y por la indulgencia voluntaria en el pecado. Eso está en Romanos 1:24. Y así nuestra conciencia se ha convertido en una guía moral poco confiable. Así que si hoy estás diciendo que no quieres ponerte la vacuna por razones de conciencia, para tener credibilidad necesitas estar escuchando al Espíritu en otras áreas de tu vida y no vivir en pecado voluntario. Alguien me preguntó sobre esto el otro día. Es difícil decir, no puedo en buena conciencia ponerme la vacuna porque creo que podría hacerme daño. Si estás tomando Coca-Cola y comiendo Twinkies todo el día, ¿de acuerdo? Si estás viviendo con tu cuerpo como templo del Espíritu Santo, debes tomar eso en serio y permitir en tu cuerpo solo lo que honestamente y con conciencia crees que es bueno para tu salud física, espiritual y mental. No puedes decir, no puedo ponerme la vacuna en buena conciencia si, por ejemplo, llenas tu mente de pornografía o violencia, ¿de acuerdo? La dieta que entra en tu mente también te afecta. Así que, si vamos a reclamar una exención religiosa para algo como la vacuna, necesitamos vivir vidas auténticamente cristianas y transparentes, sensibles y obedientes a los impulsos del Espíritu en nuestra vida. Esto requiere una respuesta integral como cristianos. No solo voy a vivir mi vida, pero no me voy a poner las vacunas. Voy a reclamar una exención religiosa. Tenemos que ser coherentes y honestos en la manera en que respondemos al Espíritu Santo. Romanos 14:23 dice lo siguiente, pero el que duda, si come, es condenado, porque no lo hace por fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Es decir, ir en contra de la voluntad de Dios, tal como la revela el poder convincente y transformador del Espíritu. En tu conciencia es pecado. Así que la conciencia debe ser informada y nutrida por tu estudio de la palabra de Dios. Y que, al igual que el Espíritu Santo, nos conduce a la palabra de Dios encarnada, es decir, a Jesús mismo. Ahora nuestras creencias fundamentales, si las observamos por un momento, son votadas por la Conferencia General en sesión plenaria, con una representación mayoritaria de laicos. Y en la jerarquía de documentos en nuestra Iglesia, las creencias fundamentales tienen prioridad sobre ambas declaraciones. ¿De acuerdo? Las creencias fundamentales tienen prioridad sobre estas declaraciones. La creencia fundamental 22 dice: para que el Espíritu pueda recrear en nosotros el carácter de nuestro Señor, hacemos lo que produce pureza, salud y gozo como Cristo en nuestras vidas. También significa que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo y debemos cuidarlos inteligentemente. Junto con ejercicio y descanso debemos tener la dieta más saludable y evitar los alimentos impuros según las Escrituras. Dado que las bebidas alcohólicas, el tabaco y el uso irresponsable de drogas y narcóticos son perjudiciales para nuestro cuerpo, también debemos abstenernos de ellos. Ahora bien, esta creencia fundamental afirma que nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo, según 1 Corintios 6:19. Afirma que debemos cooperar con el Espíritu Santo para producir pureza y salud semejantes a las de Cristo. Sí, esa no era la diapositiva correcta. Debemos cooperar con el Espíritu Santo para producir pureza y salud, como la de Cristo. Esto
no es solo salud emocional o espiritual, sino también física. El contexto es claro. Hablamos de salud física y cooperamos con el Espíritu Santo mientras nos guía hacia ese estado. Cuando estoy físicamente sano, mi mente es más capaz de percibir la verdad celestial. Esa es nuestra relación entre mente, cuerpo y alma. Si estás sufriendo, digamos que tienes un problema médico y eso te lleva a la depresión, es menos probable que percibas la verdad celestial, que si te curas de ese problema médico, la depresión desaparece y tu mente se restaura a su plena capacidad funcional. ¿De acuerdo? Así que esta declaración no solo habla de la salud mental o espiritual, también habla de la salud física, eso es claro, por el contexto. En el libro Las 28 creencias fundamentales, hay un comentario de Damsticht sobre esto que dice: los verdaderos cristianos, al contemplar a Cristo, glorificarán a Dios con sus cuerpos, reconociendo que son sus posesiones más preciadas, compradas con su sangre. Por lo tanto, según 1 Corintios 10:31, ya sea que coman o beban, háganlo todo para la gloria de Dios. Damos gloria a Dios con las decisiones sobre lo que permitimos entrar en nuestro cuerpo y mente, y también por lo que dejamos pasar por nuestra lengua. El Espíritu nos habla a través de la conciencia y así cooperamos con Él y somos guiados para producir una pureza semejante a la de Cristo y una salud física, emocional y espiritual. Según la palabra de Dios, los pasajes que hemos citado y la creencia fundamental 22, lo que permites entrar en tu cuerpo es una cuestión de conciencia. Es decir, el Espíritu Santo nos guía en estos asuntos y, por lo tanto, al ser una cuestión de conciencia, debe considerarse un asunto de libertad religiosa para nuestros líderes de PAL, asuntos públicos y libertad religiosa. La declaración de reafirmación aquí dice lo siguiente, con lo que estamos de acuerdo: puesto que nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo y somos de Cristo por creación y redención, debemos buscar personalmente la voluntad de Dios respecto a las vacunas contra el COVID-19. Esto implica que pides al Espíritu Santo que te guíe, ¿no? Amén. ¿Por qué buscarías voluntad de Dios si la decisión ya la tomó el Comité Administrativo de la Asociación General? Es cuestión de elección personal. Creemos firmemente que en asuntos de convicción personal. ¿Convicción por parte de quién? Del Espíritu Santo. Debemos ser guiados por la palabra de Dios, nuestra conciencia, que es donde el Espíritu Santo obra en nuestras mentes y mediante un juicio informado. Así que esta declaración diría, bueno, en realidad estamos de acuerdo con esto, pero más adelante la declaración concluye que las reclamaciones de libertad religiosa no se utilizan apropiadamente al objetar los mandatos o los programas de los empleadores. ¿Cómo llegaron a esa conclusión? De que esto es una cuestión de conciencia, que oras a tu Padre Celestial, le pides al Espíritu Santo que te guíe, pero luego no puedes usar la libertad religiosa para rechazar cierta vacuna. Hay una desconexión total dentro de esta declaración, ¿de acuerdo? No tiene sentido. Estamos de acuerdo con el preámbulo, pero no estamos de acuerdo con las conclusiones. Inexplicable. Si ponerse una vacuna es una cuestión de conciencia, como afirma esta declaración, a pesar de que es una declaración ilegítima, incluso si aceptamos lo que dice la declaración, sí dice que vacunarse es una cuestión de conciencia. Al ser una cuestión de conciencia, automáticamente es un tema de libertad religiosa. Ahora hemos escuchado de nuestro establecimiento de libertad religiosa durante 2 años, repetidamente como un mantra. Esto no es un tema de libertad religiosa. Incluso la declaración de reafirmación de la Conferencia General dice que este es un asunto en el que se pide al Espíritu Santo que te guíe por tu conciencia. Es un tema de libertad religiosa. Amén. Y hemos sido efectivamente abandonados por nuestra jerarquía de libertad religiosa en nuestro país, quienes no quieren enfrentarse a la reacción social, por defender a los adventistas que tienen objeciones religiosas. Amén. Amén. La política de funcionamiento de la Conferencia General, aquí, no la voy a leer, imprimí la sección PAL. Algunas citas. Y que el general, esto es votado por los miembros. Estas son declaraciones bastante profundas. Dice, el uso de la fuerza y la coerción es incompatible con la vida, la dignidad y la religión auténtica. Amén. Ahora escuchen con qué trata la libertad religiosa. La libertad religiosa trata de la relación de una persona con Dios, el Creador. Así que si Dios te habla a través de tu conciencia, por definición es un asunto de libertad religiosa. Por lo tanto, los adventistas consideran la libertad religiosa como el derecho humano primordial que sustenta todos los derechos humanos. ¿Por qué entendemos eso? Porque cuando Dios creó a Adán, antes de que llegara Eva, solo se aplicaba el primer mandamiento. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y mente. Solo con la creación de Eva, con la compañía humana, debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Así que el primer mandamiento es el más grande.
grande, y esa relación con Dios, entre Adán y Dios en el jardín del Edén, existía antes que cualquier otra relación humana. Por eso, tu derecho humano fundamental, el número 1, es tu relación con tu Padre Celestial. El documento continúa diciendo, PAL, es decir, Asuntos Públicos y Libertad Religiosa, fue uno de los departamentos centrales originales de la Iglesia y se estableció inicialmente para promover y mantener la libertad religiosa, con un énfasis particular en la libertad más íntima, la libertad individual de ¿qué? Conciencia. El departamento trabaja, supuestamente, por la libertad religiosa, que son las convicciones impulsadas por la conciencia de los miembros individuales de la Iglesia. No, no es así. Durante los últimos 2 años, los líderes de libertad religiosa nos han dicho repetidamente que los mandatos de vacunación no son un asunto de libertad religiosa, pero incluso los propios documentos de la Iglesia, la Declaración de Reafirmación, afirman que la vacunación es un asunto de conciencia. Y en la política de trabajo de la Conferencia General, que pueden ver en la pantalla, el Departamento de Libertad Religiosa, su trabajo es proteger tu conciencia. Por lo tanto, es un asunto de libertad religiosa. No puedes decir no es un asunto de libertad religiosa como un mantra y esperar que todos simplemente lo acepten. Aquí somos personas que pensamos, podemos leer los documentos y si no estás dispuesto a defender las convicciones religiosas de tus miembros, hazte a un lado y deja que otros que sí lo harán tomen tu lugar. Amén. Abandones tus miembros. Ahora, Jesús enseñó a sus discípulos sobre la importancia de la fe en Lucas 9, Lucas 11, 9, 3, que podemos pedirle a nuestro Padre Celestial el don del Espíritu Santo. Pero Él no nos enseñó que podemos programar este poder convincente del Espíritu para un momento más conveniente en la historia de la salvación. Jesús le enseñó a Nicodemo en Juan 3:8, así como el viento sopla donde y cuando quiere, así también el Espíritu se mueve con soberanía divina sobre corazones, mentes y conciencias humanas. Agradezco el mover del Espíritu Santo. Amén. Porque una y otra vez el Espíritu Santo me dice, Conrad, te equivocaste ahí y necesitas disculparte y necesitas arrepentirte. Y si el Espíritu Santo no me hablara, no sabría cuándo necesito arrepentirme. Y yo quiero estar en el cielo, y tú también. Quiero estar en el libro de la vida del Cordero. Así que estoy agradecido por el don del Espíritu Santo, que me convence de pecado y me señala mi necesidad de la justicia de Jesucristo. Ahora bien, el hecho de que los empleadores seculares y nuestro liderazgo de la Asociación General parezcan ver los mandatos como un asunto laboral es completamente irrelevante. Nosotros somos responsables ante Dios, no por cómo respondemos a las declaraciones, hechas por comités que nunca estuvieron autorizados para hacer tales declaraciones. Somos responsables ante Dios por cómo respondemos al mover del Espíritu en nuestros corazones y mentes. Amén. Y por lo tanto, esto es absolutamente un asunto de libertad religiosa. A los adventistas se les ha advertido que tiempos como este llegarían. El libro Hechos de los Apóstoles dice, Dios desea que su pueblo se prepare para la crisis que pronto vendrá. Preparados o no, todos tendrán que enfrentarla, y solo quienes hayan conformado sus vidas al estándar divino permanecerán firmes en el tiempo de prueba y tribulación. Cuando gobernantes seculares se unan con ministros religiosos para dictar en asuntos de conciencia, entonces se verá quiénes realmente temen y sirven a Dios. Deja que eso cale hondo. No creo que cuando la hermana White escribió este capítulo pensara en este evento en particular, pero el zapato sí le queda al pie. Cuando los gobernantes seculares, OSHA, se unan con ministros de la religión, personas que hacen este tipo de declaraciones para dictar en asuntos de conciencia, se verá quiénes realmente temen y sirven a Dios. Cuando la oscuridad es más profunda, las luces de un carácter semejante al de Dios brillarán más. Cuando toda otra confianza falle, se verá quiénes tienen confianza en Jehová. Y mientras los enemigos de la verdad estén por todas partes, vigilando a los siervos del Señor para hacerles mal, Dios velará por cada uno para bien. Él será para ellos como la sombra de una gran roca en una tierra cansada. ¿Saben? Es momento de que nos pongamos de pie por la verdad y no nos avergoncemos de ella. Y como dijo el pastor Kelly anoche, en este evento no somos ni anti ni pro vacunas, estamos a favor de que actúes de acuerdo a tu conciencia. Y en esta iglesia afirmamos tu derecho a actuar según tu conciencia, sin condena. Si te vacunas con buena conciencia, me alegro por ti. Si eliges no ponértela con buena conciencia, igualmente apoyaremos esa decisión, porque es una decisión entre tú y Dios. Así que no debemos unirnos con gobernantes seculares para dictar en asuntos de conciencia.
La humanidad caída puede elegir cómo respondemos a la convicción del Espíritu, pero no podemos elegir cómo, cuándo o dónde caemos bajo esa convicción del Espíritu. El Espíritu Santo no puede ser controlado, programado, ni se le puede negar el acceso por parte de los líderes de asuntos públicos y libertad religiosa. No puede ser controlado por el Comité de Reafirmación, y la presencia y la convicción del Espíritu Santo ciertamente no pueden ser programadas por el Comité Administrativo de la Conferencia General, ¿de acuerdo? Pensar de esta manera es esencialmente un acto de blasfemia, porque estaríamos determinando cuándo y cómo Dios tiene permiso para aparecer en nuestras vidas. Entonces estaríamos jugando a ser Dios. Por lo tanto, no aceptamos que ningún líder de la Iglesia, en paz, empezando por mí mismo, diga, no puedes ser convencido por el Espíritu Santo de cierta manera. Ahora, llegamos a los componentes financieros, el último. Son la 11:04 y pienso, ¿a dónde se fue nuestro tiempo esta mañana? La perspectiva financiera, ya sabes, hay un dicho, si sigues el dinero, llegas a la respuesta. Cui bono, ¿quién se beneficia de todo esto? Bueno, investigué un poco con algunos administradores de Adventist Healthcare. Permanecerán en el anonimato, pero son hombres de conciencia. Revisamos los formularios 1099, que son los formularios de impuestos disponibles públicamente del IRS. Y estos son los datos del año más reciente, de 2019. Y la conclusión es esta. En 2019 recibimos 6.2 mil millones de Medicare y 3.2 mil millones de Medicaid. Gracias a que tenemos esa base de financiamiento en nuestros sistemas hospitalarios, recibimos 11.2 mil millones más de pagos privados, de pacientes y demás. Así, en 2019 recibimos un poco más, casi 21 mil millones de dólares en el sistema de atención médica adventista. 21 mil millones de dólares. Permítanme recordarles, nuestro diezmo total en la ENAD es de aproximadamente 1.000 millones. Y sin embargo recibimos cerca de 20.000 millones en fondos, que dependen completamente de Medicaid y Medicare. Y Medicaid y Medicare, junto con el gobierno federal, están presionando fuertemente con los mandatos en este momento, como sabemos. Su derecho a imponer mandatos fue ratificado por la Corte Suprema. Ahora, gran parte de estos ingresos del sector salud se dona a nuestras instituciones adventistas mediante subvenciones. Unión Columbia 2019 recibió $225.000 hospitales locales. Asocongral, 55.000, Pine Forge, 50.000, Spenceville, 36.000. Adeby, Spenceville, 201.000, Univens, Washington, 34.000. India Lone Willow, 187.000. Estas cifras son de acceso público en documentos fiscales que puedes encontrar en línea. Más allá de esto, nuestra estructura en Estados Unidos, importante para los adventistas de todo el mundo que ven esto, implica que organizaciones sin fines de lucro, como la Conferencia de Michigan, reciban donaciones deducibles de impuestos, gracias a nuestro estatus 501 con el IRS. Recibimos fondos federales de Medicaid y Medicare por casi 10.000 millones en 2019. La financiación de ambos programas aumentó en 2020 con la pandemia y los pagos gubernamentales por COVID, así que probablemente ahora sea mucho más alta, unos 21.000 millones. Cuentas bancarias y de jubilación federales, préstamos estudiantiles federales para nuestras universidades, sin considerar las de hoy, acreditación secular universitaria, clero profesional a tiempo completo. Con asignación de vivienda del IRS, firmando certificados de matrimonio como agente estatal. Me resulta sorprendente que, dada nuestra escatología y el papel de Estados Unidos en aplastar la conciencia, estemos tan involucrados financieramente con la segunda bestia de Apocalipsis. Ahora, la política de funcionamiento de la Conferencia General dice lo siguiente, un buen consejo. Jesús nunca usó métodos de confrontación, como presión económica o física. Los miembros y las instituciones deben ser libres e independientes de organizaciones que puedan violar la conciencia de un miembro. La unión de Iglesia y Estado, o la atención médica, y OSHA, o HHS, es una fórmula segura para la discriminación, la intolerancia y fomenta la persecución. Decimos amén. Esto dice nuestra sección de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa en el Manual de Políticas de Funcionamiento. Y vemos que ocurre ante nuestros propios ojos, ¿no? Absolutamente. Vemos que esto está ocurriendo ante nuestros propios ojos. Y así, aquí es donde debemos hacernos una pregunta mucho más amplia. Esto va mucho más allá de los mandatos de vacunación contra el COVID y es la siguiente. A medida que Estados Unidos se desliza ante nuestros ojos de ser la tierra de los libres y el hogar de los valientes hacia la profetizada segunda bestia totalitaria de Apocalipsis 13, ¿por cuánto tiempo podremos, honestamente, seguir beneficiándonos de fondos federales? Porque cuando te beneficias de fondos federales, bailas al ritmo del gobierno federal.
El mandato del Departamento de Salud y Servicios Humanos lo ratificó la Corte Suprema esta semana. Todo sistema de salud que recibe Medicaid o Medicare debe cumplir este mandato. Afortunadamente existen exenciones religiosas, pero en algunos hospitales muchos empleados dijeron, nos vamos si no nos dan las exenciones. No fue porque promoviéramos la libertad de conciencia en nuestras instituciones. Así que mientras Estados Unidos se desvía y se convierte en esa bestia totalitaria del apocalipsis, ¿cuánto tiempo podremos seguir siendo una voz profética honesta para nuestra sociedad si dependemos de los fondos de esa segunda bestia? Hago una pregunta difícil. ¿Tarde o temprano debemos hacerlo? Porque depender de fondos federales para sostener el diezmo impulsa documentos que dañan adventistas. Adventistas en Canadá, Australia, Europa pierden empleos por declaraciones de administradores para quienes la principal fuente de diezmo es la financiación de Medicaid y Medicare. Permitimos que la segunda bestia del apocalipsis dirija nuestra formulación de políticas y pisotee la conciencia de nuestros miembros en todo el mundo. Algo no está bien en el corazón de Dinamarca. Algo no está bien. Muchos empleos adventistas y el diezmo en nuestra división dependen de fondos federales. Si rechazamos la financiación federal, casi todas las clínicas, colegios y hospitales adventistas en EUU cerrarían o se venderían, y la base de diezmos bajaría. Al excluir Florida y la Conferencia del Sureste de California de la base de diezmos, impulsada por diezmos del sector salud, el diezmo de la NAD baja drásticamente. Argumentar que la financiación 11,000 millones, 10,000 millones de dólares al año y otros 11,000 millones en pagos privados no influye en negar convicciones y exenciones religiosas adventistas por vacunación es ingenuo. Quien paga y en definitiva manda. En resumen, la dependencia de fondos federales en EEU para empleos y diezmos significa que no podemos reconocer las reclamaciones de conciencia de miembros en estos temas. Cuando las necesidades financieras de la Iglesia por fondos de la segunda bestia llevan a que la Iglesia niegue las conciencias, cruzamos una línea roja. Permítanme repetir. Cuando las necesidades financieras de la Iglesia institucional por fondos de la segunda bestia de Apocalipsis llevan a que la Iglesia niegue las conciencias de los miembros, estamos cruzando una línea roja. Estamos en territorio desconocido. Cruzamos una línea roja y la política de la Asociación General lo trata. La Iglesia ha enseñado que sus miembros e instituciones no deben violar sus conciencias individuales o colectivas. Bueno, no lo sabrías, ¿verdad? Al apoyar organizaciones políticas o actividades incompatibles con los principios establecidos en las Escrituras. Eso dicen trabajo y política. Al declarar, negamos la conciencia del manual de trabajo. Votado miembros. Esto no fue votado. Debemos defender lo que votamos. No declaraciones ilegítimas hechas por personas que viven del diezmo federal. Cuando nos alineamos con los mandatos de empleo y en los similares a la compra o venta embrionaria, los mandatos de la segunda bestia sobre conciencias miembros, estamos cerca de perder nuestra razón como movimiento de Dios del tiempo final. ¿Qué decimos para concluir? Se nos ha acabado el tiempo. Y hemos hablado de manera bastante directa sobre algunas cosas aquí esta mañana. Quiero reiterar nuevamente que digo estas cosas con amor, pero para cada miembro que ha perdido su trabajo allá afuera, este sermón ha sido para ti. Y para cada miembro que se ha sentido presionado a vacunarse y quizás sufrió efectos secundarios y a nadie le importa, este sermón es para ti. Para cada miembro que duda en hacerlo y tu empleador te negó la exención religiosa, este sermón es para ti. No, estás solo. Hay un movimiento mundial de adventistas contigo, orando contigo y por ti. Así que concluiría diciendo esto. Un llamado a nuestra nobleza adventista.
En primer lugar, les insto respetuosa y amorosamente a que rescindan de inmediato la declaración ADCOM de 2015 y la declaración de reafirmación de 2020 o la declaración de reafirmación de 2021, ya que son institucionalmente ultravires, están más allá de su autoridad para actuar y son teológicamente blasfemas. Les animo a crear un fondo para compensar adventistas que han sufrido pérdidas por la distribución de estas declaraciones ilegítimas. Amén. En tercer lugar, quiero afirmar el derecho bíblico de todos los que nos ven hoy a vacunarse o no, según su conciencia. Esto es, por definición, un asunto de libertad religiosa. Un desafío para nuestros líderes e instituciones. No discriminen a los empleados que vayan en contra de la narrativa de la segunda bestia de Apocalipsis 13. Y finalmente, este es un llamado para todos nosotros. El Evangelio llega hasta el fin del mundo y llama a las personas a temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Jesús ha prometido que vendrá de nuevo, y Él quiere un pueblo que esté preparado para Él. Y eso solo puede suceder si hoy somos defensores de la conciencia. Amén. No podemos decirle a la gente, sigue al Espíritu Santo y únete al remanente de Dios para el tiempo del fin, pero al unirte, apaga la conciencia de lo que entra en tu cuerpo, porque el Espíritu no habla de eso. Si apelamos a seguir a Jesús, sigan al Cordero donde los guíe. Amén. No solo donde determinemos que Él guíe. Reclamemos nuestra responsabilidad como líderes de ser defensores de la libertad de conciencia, porque si no defendemos la libertad de conciencia hoy, ¿cómo podemos apelar a la conciencia al proclamar el mensaje de los 3 ángeles, que es lo que Dios nos llama a hacer? Defiende y honra la libertad de conciencia. No los denigres por las decisiones de conciencia que tomen. A nuestros líderes de iglesia los amamos, los respetamos y hoy pedimos que escuchen esto, una súplica no solo mía, sino de miles de miembros en todo el mundo, con este llamado a la nobleza adventista. Una vez más, defiendan la conciencia y unan a nuestra iglesia mundial. Que Dios los bendiga mientras toman una decisión. Les invito a inclinar sus cabezas conmigo y cerraremos con una oración. Padre Celestial, al llegar al final de nuestro servicio de adoración hoy, te agradecemos por ese derecho humano fundamental de responder a la voz de tu conciencia, hablando a cada uno de nuestros corazones. Padre, que nosotros no tengamos una conciencia cauterizada, sino que actuemos con honestidad ante los impulsos de tu Espíritu hoy, mañana y durante esta semana que viene. Padre, a medida que tu Espíritu nos impulsa, que vivamos en amor con nuestro prójimo y en humilde obediencia ante ti. Oro, Padre, para que las personas vean en nosotros una manifestación de tu gloria y tu carácter, que irradien a través de nuestras vidas y se escuchen en cada palabra que digamos y en todas las acciones que realicemos. Padre, oramos por nuestros líderes, para quienes quizá este no fue el sermón más fácil de oír. Te agradezco por ellos, su servicio fiel, pastoreo y disposición a enfrentar problemas difíciles. Padre, oro para que, ahora que esta pandemia de COVID parece estar perdiendo fuerza y desvaneciéndose, nuestros líderes de la Iglesia tengan el valor de hacer lo correcto y lo necesario para unificar nuestra Iglesia nuevamente. Padre, que tu Espíritu obre en todos nuestros corazones y que todo lo que digamos y hagamos en la próxima semana pueda estar caracterizado por el amor desinteresado y sacrificado de Jesús. Ahora, al despedirnos de esta reunión y de este lugar de adoración para quienes estamos aquí, te damos gracias por los alimentos que se han preparado en el salón de compañerismo. Te agradecemos por quienes los han preparado y te pedimos que con la fuerza que nos das sigamos trayendo honor y gloria a tu nombre. Gracias, Padre, por escuchar esta oración. En el nombre de Jesús. Amén.